Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase sobre aplicación del cálculo integral. Mi nombre es Daniel Escobar Celi y hoy exploraremos cómo extender el concepto de área al cálculo de volúmenes en tres dimensiones. En específico estaremos tratando el tema de volúmenes de sólido de revolución mediante los métodos de discos y de arandelas. Muy bien, vamos a empezar con un breve repaso. Recuerden que esta unidad se trata sobre las aplicaciones de las integrales definidas. La primera aplicación que vimos es el cálculo de área. Ahora recordemos, el área más sencilla que podemos calcular es la de un rectángulo, que es simplemente base por altura. Y la segunda más sencilla es un triángulo, que es base por altura entre dos. Si tenemos una figura polinomial, lo que único tenemos que hacer es dividirla en rectángulos y triángulos y calculamos el área de cada rectángulo y cada triángulo por separado y sumamos todo eso y tenemos el área exacta. Ahora, si la figura es curva, ya es más complicado tener un área exacta. Entonces, lo que hacemos es una aproximación. Mediante, nuevamente, rectángulos o triángulos, podemos dividir la figura lo más cercano a la totalidad. Aunque siempre quedarán espacios por fuera o espacios de más. Pero mientras más pequeños sean esos rectángulos que utilicemos, más cercano vamos a estar al área que queremos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la integral? Es tomar esos rectángulos y hacerlos infinitamente pequeños, los rectángulos infinitesimales, y por eso es que nos da el área exacta cuando tendemos que ese número de rectángulos se vaya al infinito o que el ancho de cada rectángulo sea cero. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función, esa que está acá, f de x, encerrada y que en un área que encierra entre la función, los límites a y b y el eje x. Entonces, esta área que está en verde. Entonces, ¿qué es lo que me permite la integral? Nos permite calcular esta área. Básicamente lo que hace es dividir esta área en rectángulos, donde el alto de cada rectángulo va a ser la función, va a dar la función y el ancho lo va a dar el diferencial. Entonces, la integral lo que hace es llevar este diferencial a cero o el número de rectángulos al infinito. Aquí está, el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice, si f es continua en el intervalo AB y f grande es cualquier antiderivada de f, entonces la integral de a a b de f de x es igual a f de b menos f de a. Ahora bien, este teorema nos permite calcular el área de una manera sencilla, porque simplemente si conocemos la función y tenemos una antiderivada de esa función, el área bajo esa curva va a ser la evaluación de la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior y con eso tenemos el área bajo esa curva. Hay que recordar que el área que nos da la integral definida siempre es entre el eje de las x y la función. Es decir, que si la función está por debajo del f de las x, nos va a dar un área negativa que tener en cuenta. Ya el teorema fundamental cálculo, cuanto a función superior e inferior. Aquí tenemos un área entre dos curvas. Vean, que sería lo que está en verde. Tenemos dos funciones, una roja que sería x cuadrado menos 5 y una en azul que es menos x cuadrado entre 4. Entonces, si queremos calcular el área entre estas dos curvas, vemos que, por lo menos en este intervalo, de menos 3 a 2, la función roja, f de x, está por encima de la función azul, g de x. Entre menos 2 y 2, la función azul, g de x, está por encima de la función roja, f de x. Y por último, entre 2 y 3, la función roja, f de x, está por encima de la función azul, g de x. Entonces, en el intervalo en que una función esté por arriba, se le va a llamar función superior y la que esté por abajo se le llama función inferior. Ahora, ¿cómo calculamos esa área? Simplemente tenemos la integral de el intervalo de menor a mayor de la función superior menos la función inferior. Y eso nos ayuda a calcular el área entre dos curvas. Aquí vemos que básicamente la idea es que calculamos el área bajo la curva de la función mayor y le restamos
el área bajo la curva de la función menor y eso es lo que da el área entre las dos curvas. Ahora empecemos el tema con unas preguntas motivadoras. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se calcula el volumen de objetos con formas curvas? Aquí, por ejemplo, tenemos una copa de vino. ¿Cómo podríamos determinar la capacidad de esta copa? Y supongamos que conociendo el perfil, sería el corte longitudinal de esta copa, ¿cómo podríamos determinar el volumen de esta copa? Bueno, estas preguntas las resolvemos gracias a el tema que vamos a ver hoy, que es el de volumen de sólidos de revolución. En cuanto al contenido del día de hoy, vamos a ver primero qué es un sólido de revolución, cómo se clasifican los sólidos de revolución, y van a unos ejemplos, el método de discos, formulación de ejemplos, y el método de las arandelas, formulación de ejemplos. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de representación. El primero, aquí arriba podemos ver un, un ejemplo de sólido de revolución. Aquí vemos unos discos y aquí vemos unas arandelas. A continuación, vamos a ver un conjunto de imágenes para ver qué tienen en común cada una de ellas. Aquí tenemos un trompo de madera, tenemos un bate de béisbol, un mortero con su mazo, vemos una vasija de arcilla, un vaso de vidrio, una taza para sopa, una bobina y un rodillo de metal. Ahora, vean fijamente todas estas imágenes y analicen qué tienen en común todas ellas, porque eso es lo que nos va a dar la respuesta a la pregunta de qué es un sólido de revolución. Si se analiza bien los objetos que vimos anteriormente, tienen en común de que todos tienen una sección transversal longitudinal que si la hacemos girar nos genera el sólido en cuestión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el perfil de una copa. Tenemos una copa generada en ThinCAD, diseño computacional 3D, que vemos un perfil y vemos que si tomamos ese perfil que es acá y lo hacemos girar en torno a este eje horizontal, nos da como resultado la figura de la copa. Ese es un ejemplo de cómo se genera un sólido de revolución. Ahora que tenemos una idea un poco más clara de lo que es un sólido de revolución, vamos a contestarlo de una manera un poco más formal. ¿De qué es un sólido de revolución? Tenemos algunos ejemplos de diferentes sólidos. Tenemos botellas, tenemos bobinas, tenemos un loro que funciona una dona, un tapón, etcétera. Varias figuras aquí. Ahora, ¿qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es un cuerpo tridimensional generado al rotar una región plana alrededor de una recta fija, llamada eje de rotación. La forma del sólido resultante depende completamente de la forma de la región plana y de la posición del eje de rotación. O sea, como podemos observar, ya que todas estas figuras se generan a partir de un perfil, un área que gira alrededor de un eje. Entonces, justamente ese hecho de esa área que gira alrededor de un eje es la que vamos a tomar en cuenta al momento de calcular el volumen de estos sólidos. Ahora veamos cómo se clasifican los sólidos de revolución. La clasificación es sencilla, simplemente sólidos sin agujeros. Aquí, bueno, aquí tenemos los ejemplos, un bate de béisbol, trompo, esta figura aquí, torneada, de cilindro. Ven que ninguno tiene agujeros. Y sólidos con agujeros. Tenemos la vasija, tenemos figura toroidal, una dona, el embudo, bobina. Que ya hemos visto la clasificación de los sólidos de revolución, veamos que dependiendo del tipo de sólido de revolución vamos a tener un método diferente de cálculo. Aquí en este caso vemos los sólidos que no tienen agujeros. Para este caso utilizaremos el llamado método de los discos,
que el que veremos a continuación. Para ejemplificar el método de los discos, empezaremos con un ejemplo que ya mencionamos, que es el volumen interior de una copa de vino. Veamos que ese volumen lo podemos modelar a partir de esta figura. Ese perfil, que es como una función raíz cuadrada, media parábola, la hacemos girar en torno a un eje horizontal y tenemos la figura de el interior de la copa. ¿En qué consiste el método de los discos? El método de los discos consiste en descomponer un sólido de revolución sin agujeros en discos de los cuales aproximaremos su volumen. Recordemos el caso de cuando queríamos calcular el área bajo una curva. Lo que hacíamos era descomponerlos en rectángulos y a partir de esos rectángulos obteníamos la aproximación del área que queremos calcular. Bueno, aquí vamos a hacer algo similar. Tenemos el rectángulo, ahora recordemos que los sólidos de revolución originan de un área plana que gira alrededor de un eje. Entonces, si tomamos un rectángulo y lo hacemos girar alrededor de un eje, se nos forma un disco. Entonces, lo que estamos haciendo es agarramos esa figura ese volumen y lo calculamos, lo descomponemos en muchos discos. Y con eso es que aproximamos el volumen. Aquí tenemos un ejemplo de aproximación de volumen. En este caso, el volumen interno de la copa, que vendría siendo de esta forma, que es un paraboloide elíptico. Y bueno, vamos a aproximarlo. Aquí vamos a ver cómo se ve cuando con solo 4 discos. Parece remotamente, pero no tanto, ¿te parece? Ahora vean, con 8 discos ya se va apareciendo un poco más. Ahora con 32 discos ya se nota claramente la forma. Y vean en la comparación con el volumen original. Vean que a mayor cantidad de discos, la forma se va asemejando mucho más al original. Lo primero que tenemos que conocer para aplicar el método de los discos es el volumen de un disco. Entonces vean que puede ser figura con eje horizontal, eje vertical o eje horizontal. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de un disco? Simplemente tenemos el área del círculo, que sería pi por r cuadrado, pi por el radio cuadrado, por el ancho de este disco. Y eso nos dará el volumen. Pi por radio cuadrado por la altura o el ancho. Ahora veamos cómo hacemos para deducir la fórmula que vamos a emplear para el método de los discos. En el primer caso vamos a hacerlo para figuras que roten en torno al eje de las X. Como esta figura, aquí vemos una parábola que va desde A hasta B. Y el área que nos va a generar ese sólido de revolución va a ser la que está aquí en verde. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí estamos. Giramos en torno al eje de las X. Ahora, vamos a tomar un diferencial, sería un rectangulito. Vean que el rectángulo tiene de altura f de x sub 0 en este caso, y el ancho va a ser un delta x, que eso es variable. Va a ser variable porque dependiendo de esta delta x vamos a tener mayor o menor número de rectángulos. Cuando giramos en torno al eje de las x, nos da este disco. El volumen del disco ya sabemos que es pi por radio cuadrado por altura. Ahora, ese es el volumen de un cilindro, según en general, o un disco. Ahora, el volumen de este disco en particular, sería pi por, ¿quién es el radio? En este caso sería f de x sub 0 al cuadrado, por la altura, en este caso el ancho, que sería delta x. Este sería el volumen de un disco que utilizamos aquí para la aproximación del volumen. Ahora, cuando giramos toda esta función alrededor de x, nos da, bueno, no es esta figura, pero va por ahí la cosa. En este caso el perfil es diferente. Sería esta, cuando gira tenemos este tipo de figura. Sería esta. ¿Y cuál va a ser el volumen sólido? Bueno, va a ser, recuerden,
volumen de un cilindro era pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, este es el volumen de un solo disco. Ahora, el volumen de la sumatoria de todos estos discos, para eso empleamos la integral, que iría desde A hasta B, desde el límite inferior hasta el límite superior ¿de quién? Bueno, el radio, que sería f de x, ya no, ve que ya no hablamos de x sub 0, porque no estamos hablando de un disco en particular, sino de todos los discos que van a ir variando aquí en esta x, van a ir desde A hasta B. Entonces sería f de x al cuadrado por dx, que sería el ancho. Esa sería la fórmula de el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de los discos. En el caso de que el eje de rotación sea el de las Y, el procedimiento es muy similar. Bueno, hecho análogo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos esta figura, esta función, que ahora los límites vean que están en Y, desde C hasta D, y colocamos el diferencial, aquí el rectangulito. Ahora la altura te la va a dar es g de y, la función de y sub 0, y el diferencial va a estar delta y, porque estamos hablando de un el eje vertical. El disco va a tener esta forma, de manera horizontal. El volumen del cilindro ya lo vimos, que es pi por r cuadrado pi por r cuadrado por altura. El volumen del disco ahora lo va a dar, el radio lo va a dar es g de y sub 0, y el ancho delta y. Aquí está la figura al girar, y ahora para calcular el volumen del sólido simplemente sumamos todos estos discos, que sería con la integral, que sería pi por la integral de c a d por g de y al cuadrado por el diferencial de y. Bueno, recordemos que este pi está fuera simplemente por la propiedad de las integrales, de que yo puedo sacarlo de integral. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos esta función, que es f de x igual a la raíz cuadrada de 1369 entre 770 por x menos 0.3. Es esta función que está aquí en rojo. Eh, la función inferior, bueno, es g de x igual a 0, que simplemente es el g de la x. Y los límites son desde 0.3 hasta 8. Esa función o esta área la vamos a hacer girar en torno al eje de las x. Nos va a dar esta figura que está aquí, parecida a la que hemos visto antes. Recordemos la fórmula del método de los discos, que es esta. Volumen igual a pi por integral de a a b de f de x al cuadrado por dx, y simplemente aquí vamos a sustituir. Pi, bueno, una constante, los límites serían desde 0,3 hasta 8, y la función, esta que está acá, al cuadrado diferencial de x. Ya aquí simplemente tenemos que resolver la integral indefinida. Tenemos una función radical elevada al cuadrado, aquí se cancelaría, nos quedaría el argumento, que será 1369 entre 770 por x menos 0.3. Aplicamos distributiva y ya aquí podemos ver que esto es una integral directa. Hacemos primero la multiplicación del 0.3 por 1369 sobre 770. En este caso lo escribo como fracción 3 décimos y lo multiplicamos. Y ahora sí, integramos de manera directa. Recuerden que esta viene la fórmula de integral de x a la n es igual a, escribirlo por acá, integral, esto no se ve, esto, aquí, eso. Integral, golpe la letra, de x a la n, diferencial de x, es igual a x a la n
más 1 entre n más 1 más c. En este caso no utilizamos la c porque es una integral definida que básicamente se van a cancelar cuando se reste la función evaluada en 8 menos la función evaluada en 0,3. Ahora esto acá. Aquí aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Y bueno, ya esto es carpintería, bro. Sacan la cuenta y en este caso nos da 52,7065 unidades cúbicas. Muy importante aquí recordar agregar este U a la 3. Bueno, si tienen la medida, póngala que sea metros, centímetros, que sea aquí en el eje, le colocan aquí centímetros cuadrados, metros cúbicos, la unidad que sea. Pero es bueno recordar que esto es volumen, recuerda que la unidad siempre es al cubo. Aquí tenemos un ejemplo más completo. En este caso sería calcular el volumen del sólido generado al rotar la región y igual a x cuadrado entre c x0 y x2 alrededor del eje x. Vamos a verlo ahora paso por paso, con más detalle. El primer paso va a ser graficar las funciones, identificar el área a rotar, incluyendo los límites. Esta figura que está aquí, y igual a x cuadrado, es simplemente una parábola que habla hacia arriba porque es positiva. Y el vértice está en el origen. Pues. Sería esto que está acá. Esto acá es la parábola. Y los límites son x igual 0, que es el eje de las y x igual 2, que es este que está acá. Y como esta va a ser alrededor de la x, este es el área que vamos a... El área que está en azul es el área que va a generar la figura. O sea, ya una vez graficada las funciones, a identificar el área a rotar, vamos a seguir con identificar el eje de rotación, que dijimos que era el eje de las x. Ahí está. Aquí vamos a rotar. Y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría la figura. Más o menos así como está acá. Luego de hacer ese boceto, vamos a colocar el diferencial y realizar la formulación de la integral. En este caso, vean que el diferencial está aquí. Es vertical. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el método de los discos con eje X. Esta es la fórmula. Aquí sustituimos y bueno, sacamos la cuenta. Básicamente, está x cuadrado al cuadrado es simplemente x a la 4. Aplicamos la fórmula que ya vimos de x a la n. Aplicamos aquí el segundo teorema fundamental del cálculo y tenemos la respuesta. Nota que ya se la mencioné, pero es bueno que recuerden que agreguen las unidades. En el caso de que no se indiquen, se puede colocar U3 para representar las unidades cúbicas. Con un tercer ejemplo. Ejemplo dice, calcular el volumen del sólido general al rotar la región y igual a x cuadrado más 1 entre y igual 1 y y igual 6 alrededor del eje de las y. El primer paso es graficar la función. Verificar la función e identificar el área a rotar, incluyendo los límites. Aquí tenemos la función cuadrática y aquí tenemos el área que vamos a rotar. Está entre 1 y 6. Como la rotación en torno al eje y y la función debe depender a y, porque dijimos que va alrededor del eje y, vamos a tener que despejar. En este caso, y igual a x cuadrado más 1, la despejamos. Pasamos al menos 1, restando, que bueno, básicamente lo que hace en realidad es restar menos 1 en ambos lados de la igualdad. Menos 1, 0, y nos queda aquí y menos 1, igual a x cuadrado. Y aquí aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Aquí hay que tener mucho cuidado. En el ejemplo anterior vimos que una raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancelaban, pero lo contrario no es cierto. Raíz cuadrada de x cuadrado es por definición valor absoluto de x. Eso es bueno recordar. Entonces aquí nos queda que el valor absoluto de x es igual a raíz de
y es menos 1. En este caso, raíz del valor absoluto de x viene siendo lo que se le llama aquí más o menos raíz de y. ¿Por qué? Porque son dos lados. Serían el lado positivo, que es este que está aquí graficado, y el menos, con el menos sería el otro lado de la otra mitad de la parábola, negativo. En este caso, como los límites son 1 y 6 del lado positivo, sí, del eje Y, vamos a tomar nada más que el lado positivo, que es el que nos interesa aquí. Ajá. Vamos a tomar la rama positiva. Bueno, en este caso, incluso tomando la rama negativa, la figura va a ser la misma, entonces no hay mucho problema aquí en este caso. Pero sí es bueno que tomar en cuenta esto. No olvidar que raíz cuadrada de x al cuadrado es la definición de valor absoluto. No tienen que estar pendientes de si en ese caso es la rama positiva la que van a tomar, la rama negativa, es necesario tomar las dos. Ahora identificamos el eje de rotación, dijimos que es y, y que tenemos un ejemplo de la figura que queda. Colocamos el diferencial, vean que está en y, este es un ejemplo del disco que queda, y ahora aplicamos la fórmula del método del discos, pero para el eje vertical. Sustituimos, entonces sería que nos quedaría aquí volumen igual a pi por integral de 1 a 6, ve que va en y, de el radio, que en este caso sería y menos 1 al raíz cuadrada de y menos 1 al cuadrado por el diferencial de y. Siguiente paso, resolver la integral definida que nos da aquí 25 medios de pi por unidades cúbicas, que no se olvide colocar las unidades cúbicas. Haremos un último ejemplo del método de los discos. Sería este, calcular el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por las curvas y igual 2 menos x cuadrados e y igual a menos 2. Alrededor de la recta y igual a menos 2. Vean que ya no estamos girando en torno a uno de los ejes coordenados x y y, sino en torno a otra recta, que sería paralela al eje del eje x, y igual a menos 2. O sea, el primer paso va a ser graficar las funciones e identificar el área a rotar, incluyendo los límites. Aquí está, esta es la función. Vean que aquí estamos igualando la función 2 menos x cuadrado con y igual a menos 2 para poder identificar los límites. Porque queremos saber de qué punto a qué punto va a ir la función. Aquí, bueno, aquí de esta ecuación 2 menos x cuadrado igual a menos 2 nos queda, pueden resolverlo, simplemente despejan y ahí factorizan como ustedes quieran. Pueden hacer la manera directa, pueden aplicar resolvente, etc. Ahí le va a dar dos resultados, van a ser x1 igual a menos 2 y x1 igual a 2. Aquí está la figura, una parábola que abre hacia abajo. Recuerden que el signo es negativo, el de x cuadrado, por eso es que abre hacia abajo. El vértice es 0 y los cortes, bueno, quitar los cortes, pero en este caso los cortes no nos interesa es dónde choca esta función con la recta y igual a menos 2, que son estos dos puntos que están acá. X igual a menos 2, x igual a 2. Identificar el eje de la rotación y realizar un boceto. Está. Vamos a rotar en esta recta, pero no vamos a rotarlo por el y igual 0, o sea, el eje de las x, sino vamos a rotar es alrededor de esta recta, y igual 2. Y nos queda esta figura que está acá. Bueno, de hecho aquí tenemos animación para que vean, vean cuál es la forma de las figuras que quedan. O sea, una almeja o algo así. Bueno, utilicen la imaginación a ver qué se parece. Ahora, el tercer paso va a ser colocar el diferencial y realizar la formulación del integral. Y, ajá, vean acá un detalle. Vean, recuerden que la ecuación básica va a ser pi por la integral de los límites, que en este caso va a ser de menos 2 a 2,
del radio al cuadrado por el diferencial de x. Ahora, ¿quién va del radio? Vean aquí, vamos a ver aquí el delta x. Por eso es importante poner el diferencial, el rectángulo. El radio va a ir desde la función, que es esta que está aquí, 2 menos x cuadrado, hasta menos 2. Por eso es que se resta. Aquí está. 2 menos x cuadrado menos el menos 2. Y todo esto que es aquí es que va a ser el radio. Y bueno, nos queda esto y ya lo demás es simplemente resolver. Para cuenta, vean que lo que hicimos fue desarrollar el producto notable, carpintería. Ya aquí me queda una integral directa. Resolvemos y nos da al final este resultado que está acá. No se olvide ponerle las unidades. Hemos visto el método de los discos. Hagamos un breve resumen. Pero en primer lugar, recordemos que este método de los discos aplica únicamente para calcular el volumen de sólido de revolución sin agujeros. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. En el resumen del procedimiento es el siguiente. Paso 1. Graficar las funciones y los límites de integración. Paso 2. Identificar el eje de rotación y realizar un boceto, despejar si es necesario, como en el caso de la función que teníamos que estaba en función de X y el eje de giro era en función de Y, tuvimos que hacer unos despejes. O en el caso de la función que teníamos la función 2 menos x cuadrado y giraba en torno a la recta y igual a menos 2 que tuvimos que hacer una igualación. Entonces, todos esos pasos hay que tomarlos en cuenta y hacerlos primero antes de bueno, antes de plantear la integral. Una vez que tengamos todos estos pasos, ya tenemos la gráfica hecha, identificando el eje de la rotación, vamos a colocar el rectángulo y realizar la formulación de la integral. Es fundamental, recordemos, si el rectángulo es vertical, el eje de giro es el eje de las X, una recta paralela al eje de las X. El disco va a ser vertical y tendremos una fórmula. En cambio, si el rectángulo es horizontal y el eje de giro es la Y o un eje paralelo al eje de la Y, entonces tendremos otra fórmula. Ya. Una vez que hagamos esa formulación, resolvemos la integral definida y luego verificamos el resultado. Recuerda que el resultado siempre debe ser positivo, porque estamos calculando un volumen. La única manera, que el único caso en el que teníamos un resultado posiblemente negativo era cuando calculamos área bajo una curva. Pero aquí siempre que calculemos sólido de revolución con un volumen, siempre debe ser positivo. Y que no se nos olvide colocar las unidades, sea metros cúbicos, centímetros cúbicos, lo que sea que dé el ejercicio. Si no, bueno, entonces colocar U3, que representa las unidades cúbicas. Aquí están los ejemplos. Cuando el eje horizontal, que ve en el disco, la fórmula, B igual a pi por los límites de A a B, estos A a B están en el eje de las X, de f de X menos K. Aquí, importante salvedad, vean que esta K no la vimos en la formulación anterior. ¿Por qué? Porque esta K es cuando el eje de rotación no es el eje de las X, sino es un eje paralelo. De hecho, si el eje es el de las X, esto es y igual 0, entonces K es 0 y vean que nos queda la fórmula original. Si el eje es diferente, bien sea positivo o negativo, lo restamos acá, tal y como vimos en el último ejercicio, entonces tenemos la fórmula. Recuerda que esto que está aquí es el radio. Entonces es horizontal y en el caso del eje vertical es algo análogo. Aquí está, es análogo. Ahora los límites de C a D serían en Y. G de Y, que es la función, menos L si la recta de rotación no es, no es el eje de la Y. Ojo, recuerden de nuevo, aquí en estos casos el sólido que se genera tiene que ser sin agujeros. Vayamos con el siguiente método, que es el método de las arandelas.
Que tal y como podemos ver, en este caso es para el otro tipo de sólido de revolución, que es un sólido de revolución donde sí hay un agujero. Aquí vemos el caso de la bobina, el anillo, el embudo y bueno, este sólido aquí todo extraño de botella hueca. Para ejemplificar, vamos a calcular el volumen de una cuenca, un tipo de cuenco con un agujero. Sería este. Vean que aquí se forma al rotar esta área encerrada entre dos curvas. Tenemos esta curva que está aquí y esta otra que está acá. Y cuando lo hacemos girar en torno a este eje, se nos forma la siguiente figura. Siguiente objeto de sólido de revolución. ¿En qué consiste el método de las arandelas? El método de las arandelas consiste en descomponer el sólido de revolución con agujeros en arandelas delgadas por medio de las cuales preservan su volumen. Es algo análogo al método de los discos, solo que aquí vendría siendo un disco con un agujero. Claro, la figura tiene un agujero, ya no podemos presionar con discos sólidos, sino con discos con agujeros. Pero el principio es exactamente el mismo. Para ejemplificarlo mejor, vamos a ver la aproximación de volumen del cuenco con agujero, el que vimos antes. Aquí tenemos con 4 arandelas, como se ve en la figura, con 32 arandelas y el volumen original. Vean que el sólido, utilizando la aproximación con 32 arandelas, está mucho más cercana la figura al volumen original que el utilizando 4 arandelas, que bueno, no se parece en nada. Parece muy poco. Ahora sí, bueno, vamos a ver con el método de las arandelas. Ya dijimos aquí tenemos el sólido. Eh, Como dijimos, el principio es muy similar. Aquí tomamos un rectángulo, solo que este rectángulo va a estar encerrado entre dos, del área entre dos curvas, y el que es al girarlo al torno al eje, el que va a formar la arandela, que es esta que está acá. Y básicamente vean que son como un disco grande que le resto un disco pequeño. Y básicamente así que lo formulamos. Aquí tenemos el ancho, que es H. Tenemos dos radios, el radio mayor, que es R mayúscula, y el radio menor, que es R minúscula. Entonces, el área va a ser el área del radio con el radio mayor, o sea, pi por r cuadrado, que sería todo el disco completo, menos el disco menor, que es el que le vamos a restar, que sería pi por r cuadrado. Entonces, el volumen va a ser este. Sacando un factor común, el pi, queda pi por r cuadrado, el r mayúsculo al cuadrado, menos r minúsculo al cuadrado por la altura. Ahora vamos a ver la deducción de la forma. Comenzamos con la rotación del eje X. Vean que aquí los sólidos se van a formar generalmente es por un área entre dos curvas que gira en torno a una recta. Y tenemos estas dos funciones. Tenemos el eje de rotación, que en este caso es el eje de las X. Está el sólido, que es el sólido que vimos antes, que se formó. Que está una vista en 3D. Ahora, si colocamos el diferencial, ve que el diferencial va a estar entre estas dos, en esta área, entre estas dos curvas. Aquí está el ancho es delta X, la altura te la va a dar f de X. Este sería la altura de la distancia en cuanto a la función superior. Y aquí tenemos la función inferior. Y a la altura del rectángulo, que es lo que nos compete, va a ser la diferencia de esas dos alturas. ¿Está? Aquí vemos que este rectángulo cuando gira se forma una arandela. O sea, el volumen de la arandela va a ser pi por r cuadrado, el diámetro mayor, menos el diámetro menor al cuadrado. El volumen de la arandela, aquí lo que hacemos es, bueno, sustituir. ¿Cuál es el radio mayor? El radio mayor es f de x, que es este que está acá. Y el radio menor sería g de x, que es el menor que está acá.
multiplicado por el diferencial. Entonces sería el volumen de una arandela. Y el volumen del sólido como tal sería la integral, pues, de A hasta B de esto que está aquí. La diferencia de esas dos funciones al cuadrado. De la fórmula, cuando el eje de rotación es el eje de la Y, es análogo al caso anterior. Aquí vemos que la función superior viene siendo la función que está más a la derecha, que está roja, mientras que la función inferior es la que está más a la izquierda, el azul. El área es la que está en verde, en este caso el eje de rotación es la Y, y aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría la figura, rotarla, y una imagen tridimensional. Colocamos el rectángulo, esta vez horizontal, más que la altura te lo da, bueno, el ancho más bien, delta Y, el radio mayor viene dado por f de y sub 0, y el radio menor g de y sub 0. Y el radio como tal viene siendo g de y sub 0 menos g de f de y sub 0 menos g de y sub 0. Aquí vemos el caso de la arandela que se forma. El volumen de la arandela, ya lo dijimos, pi por la diferencia de los radios, el mayor menos el menor. Volumen de la arandela, simplemente sustituimos. ¿Cuál es el radio mayor? Bueno, f de y sub 0. ¿Cuál es el menor? G de y sub 0. Es una arandela y luego el volumen en sólido va a ser la sumatoria de todas esas infinitesimales arandelas, que va a ser la integral de A a B de esto que está acá. Ve que sustituimos el y sub 0 por y porque ya no es un punto como tal, un punto específico, sino que va a ir variando en este intervalo de A hasta B. Vamos con el primer ejemplo. Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar la región acotada por las curvas y igual a x cuadrado y y igual a raíz de x alrededor del eje de las x. Primer paso, graficar las funciones y los límites de integración. Aquí tenemos la gráfica. La que está en rojo es x cuadrado, la que está en azul, raíz de x. Determinar los puntos de intersección de las funciones y cuál es superior e inferior. Ajá. X cuadrado igual a x, igualamos las dos funciones. Las dos funciones, x cuadrado y raíz de x. Elevamos ambos términos al cuadrado, nos queda x a la 4 igual a x. Damos x de ambos términos, nos queda x a la 4 menos x igual a 0. Sacamos x factor común y nos queda x igual, x por x a la 3 menos 1. Y aquí vemos directamente que las soluciones son 0 y 1. Entonces los puntos de intersección son x1 igual 0, x2 igual 1. Ojo, esta es la intersección en x. Para saber la intersección en y, hay que sustituir esos valores 0 y 1 en alguna de estas dos funciones. La función superior, en este caso, como estamos rotando alrededor del eje de las x, es la azul, sería y igual a x, y la inferior es y igual a x cuadrado. Ahora identificar el eje de rotación, realizar el boceto. Tenemos una imagen del boceto. Siguiente paso, colocar el diferencial y realizar la formulación de una integral. Ven que al ser el eje de rotación de las x, el rectángulo es vertical. Esta es la fórmula, aquí vemos la fórmula del método de las arandelas para el caso del eje giro x, el eje de las x. Sustituimos, será 1 en x, integral de, bueno, función superior que dijimos que era raíz de x al cuadrado, menos la función inferior que dijimos que era x cuadrado, la roja, al cuadrado. Resolvemos la integral. Mira, ya esta parte quedaría. Al final esto nos da 3 décimos de pi
unidades al cubo. Que no se les olvide las unidades al cubo. Segundo ejemplo. Ahora, calcular el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por las curvas y igual raíz de x y y igual a x cuadrado alrededor del eje de las y. Paso 1, graficar las funciones y los límites de integración. Tomar las gráficas. La que está en rojo es raíz de x, la que está en azul es x cuadrado. Ven que como tenemos que tomar en cuenta cuáles son los puntos de intersección al igualar las dos funciones. Ah, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Determinar los puntos de intersección de las funciones, cuál es superior y inferior. Es igual a que igual a x, raíz de x igual a x entre 2. Damos al cuadrado, procedimiento similar al que hicimos antes. Al final, esto nos va a dar, bueno, este es el resultado más directo posible. X igual 4, x igual 0. Serían los dos puntos de intersección en X. Como el eje de rotación es Y, los límites también serán en Y. Entonces aquí sí tenemos que sustituir los valores x1 y x2. Puede ser cualquiera de las dos funciones. En este caso elegimos, bueno, elegimos una y una, pero realmente podemos sustituir ambas, tanto en raíz de x como en x cuadrado. Entonces, para 0, raíz de 0, 0, y para fx2 tenemos que 4 entre 2, 2. Función inferior, x igual a y al cuadrado. Estoy despejando. Vean que, vean, aquí el eje de rotación es el eje de y, muy importante, es este eje. Entonces, la función superior va a ser el azul, que es x entre 2. Y la inferior va a ser la roja, que es raíz de x. Aquí está. Cuando despejamos y, nos queda que la inferior es x igual a y cuadrado y la superior nos queda x igual a 2y. Ahora identificar el eje de rotación, realizar el boceto. Ya está. Vamos a seguir. Colocar el diferencial y realizar la formulación del integral. Bueno, aquí tenemos una para ver qué tipo de figura se genera. En este caso, como el eje de rotación es y, la fórmula a emplear es esta. Simplemente sustituimos integral de 0 a 2, que será el límite en y, 0 a 2 de la función, la superior, que es 2y, que es esta que está acá. 2y al cuadrado menos la inferior, que es esta, y cuadrado al cuadrado. Ya resolvemos la integral. Y eso nos da al final, aquí está, 64/15 pi por al cubo. Bueno, aquí no deberían tener problemas, pero resolver. Pero vamos a hacer un pequeño repasadito aquí. Es simplemente que lo que hicimos aquí, bueno, le damos al cuadrado, aquí tenemos 2y al cuadrado, te queda el 2 al cuadrado que es 4, y al cuadrado, aquí y al cuadrado, potencia una potencia, y a la 4. Aplicamos la fórmula de integral que vimos de integral de x a la n, que sumamos 1, que quería 4 por y a la 3 entre 3, porque queda entre n más 1 aquí, el 4 más 1 sería y a la 5 entre n más 1 sería 5. Aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, sustituimos el mayor que es 2 y luego el menor que es 0. Saca cuenta. Calculadora, recuerde, primero se resuelve la potencia, después la multiplicación, siguiente la división y de último la resta. Bueno, eso es lo que nos da el segundo ejemplo. Finalizar con el método de las arandelas, veamos el tercer ejemplo. Calcular el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región acotada por las curvas y igual a raíz de x, y igual a x entre 2 alrededor del eje x igual a menos 1.
Vean que no estamos girando en torno al eje de las X, sino a una recta diferente. Entonces, el primer paso es graficar las funciones y los límites de integración. Después determinar los puntos de intersección de las funciones, cuál es superior y cuál es inferior. Aquí tenemos la gráfica, básicamente la misma que teníamos antes, pero ahora el límite, el eje a rotar es diferente. Aquí está, no, ya lo hicimos porque básicamente son los mismos puntos de intersección, 0 y 4. La rotación se ve en Y. Esto es análogo a lo que hicimos antes, hasta aquí. Hasta aquí es todo exactamente igual. El eje de rotación, aquí sí cambia, porque vean que aquí el eje de rotación ya no es el eje de las Y, sino otra recta, X igual a -1. Entonces, este pequeño cambio va a cambiar la formulación. Vamos a ver a continuación. Logramos el diferencial. A ver la figura que se genera aquí. Tenemos una animación. Vean que la figura es más amplia. Aquí sí tenemos un agujero por completo abajo que no teníamos en la figura anterior. Entonces, vean, el radio mayor va a ser. Recuerden que el método de la delantera es: tenemos un diámetro mayor, o sea, tenemos un disco mayor y le vamos a restar el menor. En este caso, el radio mayor va a ser esta función que está acá, 2y menos 1, que sería esta recta. ¿Qué pasa? Aquí, como es signo, es negativo, se suma y por eso es que el radio queda mayor. Importante el tema de los signos. Si el radio estuviese antes, si fuese positivo, entonces aquí se acortaría y entonces sería menor. Entonces, en este caso, el radio mayor va a ser 2y menos x igual a -1. De hecho, que aquí siempre siempre se va a restar. Lo que va a cambiar es que, en este caso, por lo menos que es negativo, al final este número se va a sumar, pero si fuese positivo se restaría. Entonces, ese es el radio mayor y el radio menor va a ser la función inferior, que va a ser y cuadrado menos el eje de rotación, que es -1. Entonces sería acá. Tomando en cuenta esto, hacemos la formulación que sería volumen igual a pi, los límites de integración. Recuerden que estamos integrando en y, porque el eje de rotación es paralelo al eje de las y. Sería de 0 a 2, de 0 a 2, serían los límites en y. El radio mayor, que es este, 2y menos 1 al cuadrado, menos el radio menor, que es este, y cuadrado menos -1 al cuadrado. Y aquí es resolver, queda esto en función. Aquí aplicamos producto notable para resolver. Y ya, bueno, aquí es agrupar términos semejantes, sumarlos, ordenarlos y aplicar la fórmula de la integral. Aplicar segundo teorema fundamental del cálculo, para cuentas, y aquí tenemos el resultado, 224 sobre 15. Bueno, con esto terminamos con los ejemplos del método de las arandolas. Para finalizar con el método de las arandelas, vamos a recordar primero que este método se emplea únicamente cuando el sólido de revolución es del tipo con agujeros. Cuando es sin agujeros, se debe emplear el método de los discos. El resumen del procedimiento es el siguiente: graficar las funciones y los límites de integración. Determinar los puntos de intersección de las funciones, cuál es superior e inferior. Recordemos que los sólidos de revolución con agujeros vienen siempre dados por dos funciones o el área entre dos funciones. Por lo tanto, vamos a tener siempre una función superior o una función inferior y unos puntos de intersección que debemos calcular. Identificar el eje de rotación y realizar el boceto. Dependiendo del eje de rotación, si es horizontal o si es vertical, vamos a utilizar una fórmula diferente.
colocar el diferencial y realizar la formulación de la integral, resolver la integral indefinida, la integral definida, y el paso 6, verificar el resultado. Recuerden, como estamos calculando volumen, debe ser positivo. No olvidar colocar las unidades y en dado caso U3 unidades cúbicas. Aquí vemos un ejemplo de arandela. Cuando el eje de rotación es horizontal, en este caso sería el eje K. Vean que esta fórmula general difiere de la que vimos de la deducción por este K. Pero simplemente si la fórmula que dedujimos es cuando el eje de rotación es el eje de las X. Pero en este caso sería K igual 0. Entonces vean que tenemos la misma fórmula original. Cuando el eje de rotación no es el eje de las X, no es Y igual 0, entonces bueno, lo que hacemos es restar las K. Este f de x menos k representa el radio mayor y el g de x menos k representa el radio menor. Si es horizontal. En el caso del eje vertical es análogo, pero aquí con L. Entonces este f de x menos L es el radio mayor, g de x menos L es el radio menor. Recuerden, cuando es eje horizontal, el radio mayor te lo da la función que está por encima y la función que está por abajo vendría siendo el inferior. Cuando el eje es vertical, el radio mayor te lo da la función que esté más a la derecha. Y el menor, el inferior, sería la que esté más hacia la izquierda. Ahí finalizando, damos unas sugerencias generales para calcular, el momento de calcular el volumen del sólido de revolución. El primer paso va a ser identificar las funciones que formarán el sólido de revolución, graficar dichas funciones involucradas, determinar los límites de integración y las intersecciones entre funciones, si las hay, despejar si es necesario, identificar el eje de rotación, identificar si el sólido generado tiene o no hueco para elegir el método, ya sea disco o arandela, colocar el diferencial en el rectángulo y realizar la formulación de la integral. Resolver la integral definida, verificar el resultado que debe ser positivo y no olvidar colocar las unidades, dado caso, U a la 3. Ya vean que básicamente qué fue lo que hicimos en esta clase. Vimos cómo calcular el sólido de una figura generada por la rotación de un área alrededor de un eje, bien sea horizontal o vertical. Recordemos, si el sólido que se genera no tiene agujeros, emplearemos el método de los discos. Si el sólido tiene agujeros, emplearemos el método de las arandelas. El ejercicio propuesto va a ser el siguiente. Calcular el volumen de la copa. ¿Se acuerda de la copa? No lo he olvidado todavía. La copa que me enseñamos al principio. Bueno, vamos a calcular el volumen. Aquí está. Sólido generado por el programa CAD. Aquí está el perfil. Y aquí está. Aquí sí damos las medidas. Vean que si lo analizan bien, aquí este eje que está acá, vamos a marcarlo. Este es el eje de rotación que es horizontal. Aquí tenemos el perfil, que sería todo esto que está acá. Que está acá. La, la parte de arriba, que sería desde este punto, desde que es el origen hasta acá, vendría siendo esa función f de x igual a raíz de x. Y la inferior de aquí hasta aquí vendría siendo esta que está acá, que de x está acá. Las medidas que están acá son las que están aquí. Bueno, ¿qué es la recomendación? Bueno, hagan la figura en el plano XY, en el plano cartesiano. Vean cuáles son las diferentes funciones. Ya aquí está el maestro 2, pero aquí van a tener que deducirle el resto de las funciones. Les recomiendo que dividan la gráfica en varias secciones. Van a tener una sección, van a utilizar el método de las arandelas, van a tener otra que van a utilizar el método de los discos. Otro dato que le va a hacer falta es hace falta, que es la fórmula de una circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde hk son las coordenadas del centro y r es el radio.
Bueno, ahora sí. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, cualquier comentario, sugerencia, duda, me la hacen llegar al grupo en Telegram. Y no se les olvide tanto resolver el ejercicio propuesto como el quiz que iremos a colocar. Entonces, te despido. Muchas gracias por todo.